CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Estamos de vuelta en CNC Noticias, emisión matinal, donde le madrugamos a la información y le damos a conocer lo que ocurre en el Valle del Cauca. Son las 7:23 minutos. Les recordamos que esta transmisión también puede seguirla en tiempo real a través de nuestra página en internet www.teluroproducciones.com. En Facebook puede encontrarnos como CNC Tuluá y encontrar también esa información, y a través de Twitter @TeluroCNC. Y a esta hora nos acompaña nuestro primer invitado de la mañana. Él es el señor Juan Carlos Navarrete, es abogado especialista en ética y pedagogía. Le damos la bienvenida a nuestra emisión matinal. ¿Cómo está? Jonales, tenga usted un bendecido día. Muchísimas gracias, abogado. Le agradezco por haber madrugado a la información, por estar aquí y por acompañarnos. El motivo por el cual nos acompaña el abogado en esta emisión matinal es para hablar un poco sobre lo que se ha perdido, sobre lo que le falta a la comunidad, sobre lo que nos falta a cada uno de los ciudadanos para lograr una sana convivencia. Ajá. Mire, hace algún tiempo en los medios de comunicación se hizo popular un juego, un reality que conocemos como el Gran Hermano. Ese Gran Hermano ha tenido muchas variantes. Consiste en un juego en el cual un grupo de personas de manera amable se reúne hasta eliminarse unos a otros. Queda uno que gana y se acaba el juego. Sí, señor. Hay un sociólogo polaco muy famoso llamado Zygmunt Bauman, y Zygmunt Bauman sostiene que ese juego muestra el malestar de nuestra cultura, una cultura que ha perdido principios de convivencia y que poco a poco va llevando al hombre a su destrucción. Una destrucción que no solamente es del ser humano en tanto tal, sino de todo el planeta. Estamos siendo responsables de las vidas de las ballenas, de tantos animales, de las plantas, del oxígeno, de la capa de ozono. Y existe un problema muy grave en el ser humano. ¿Qué ha llevado al ser humano a tales circunstancias? El ser humano vive dentro de una cultura. El mundo actual se mueve dentro de los parámetros de la modernidad. Kant desarrolló una experiencia de una moral autónoma llamada el imperativo categórico. Tú tienes una dignidad y tu dignidad se expresa en que tomas decisiones libres. Sin embargo, este hombre que toma decisiones libres parece que no está tomando decisiones responsables. Y pese a los avances que hemos tenido a partir de los derechos del hombre y del ciudadano, a partir de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, no hemos podido desarrollar una experiencia que haga feliz al hombre y que construya sociedad. Es por eso que estudié ética, que es otra forma de derecho, un derecho hacia adentro. El derecho estudia la ley positiva, la que construye convivencia entre las partes. La ética estudia la moral, y la moral es la costumbre. ¿Qué está pasando en nuestras costumbres? ¿Qué está pasando en nuestro hacer cuando no nos vigilan? Que producimos cosas contra la ley y cosas contra la vida. Podemos decir entonces que al mismo tiempo esta apertura de la mentalidad o digamos, las tendencias del siglo XXI, como lo llaman, han propiciado que al mismo tiempo tener tanta libertad genere los malos hábitos y las malas conductas, los que nos llevan a no tener una convivencia idónea. No, yo no diría eso. Creo que la libertad es parte del ser humano. Yo diría que nuestro desarrollo tecnológico ha superado nuestro desarrollo social y organizacional, y por tanto fuimos superados en nuestra construcción de identidad y de valores, porque las entidades que tradicionalmente producían esos valores, que eran la escuela, la iglesia o las iglesias y el Estado, quedaron rezagados en la forma de comprometer a los ciudadanos todos en el juego de la comunidad. A eso lo llamamos ahora desarrollo de competencias ciudadanas. Para ponerlo en contexto, dentro de la educación colombiana existen
tres tipos de competencias. Las competencias básicas, que son las que nos llevan hacia la ciencia, aprender matemática, biología, química, terminar una carrera profesional. Las competencias laborales, que son aquellas que nos permiten desarrollar eficiencia, eficacia y efectividad en lo que hagamos. Generalmente las desarrolla el SENA en Colombia, la entidad que nos educa para las competencias laborales. Y la tercera, que es la que me ocupa, en tanto ética, que son las competencias ciudadanas. ¿Cómo somos buenos ciudadanos? ¿Qué necesitamos para ser buenos ciudadanos? ¿Será que ser buenos ciudadanos depende de una ley, de una sanción? Mire, hemos vivido en estos días casos atroces de violencia contra la mujer, pero las leyes de violación han subido a 60 años. Sin embargo, siguen existiendo los violadores. ¿Qué pasa si la ley positiva, la del derecho, no permite que el hombre construya una mejor sociedad? ¿Qué nos está pasando? Es el momento entonces de mirarnos hacia adentro. Y ese es el trabajo de la ética, estudiar la moral y las distintas formas de sistemas morales, porque hay muchos. Y cuando esos sistemas morales funcionan, entonces podemos decir que hay una sociedad que genera unas sinergias de construcción de colectividad. Bueno, pero para eso también es indispensable la ayuda, asumo yo, de los entes administrativos, o la responsabilidad que ellos tienen, ¿cuál es? Sí, por supuesto, pero ahí empieza el problema porque nosotros no podemos atribuirle a lo público la responsabilidad de lo privado, porque si hacemos eso estamos perdiendo nuestra libertad. O sea, el hombre que se desarrolla en una sociedad moderna, occidental, democrática, tiene derecho a un Estado con unos principios y valores, pero también tiene que construir sus espacios propios, sus espacios privados. Y el problema de las leyes morales es que no empiezan en la construcción de lo público, sino que empiezan en los espacios personales. Voy a llamarle a esos espacios personales nuestra intimidad, el hogar o la familia. Y cuando eso está fallando, cuando todo eso está fallando, podemos decir que hay una crisis moral. Y es por esa crisis moral pues, que estamos estudiando cómo ayudarle a lo público a construir sociedad. Un alcalde puede ser muy bueno, un consejo puede ser muy bueno, usted puede votar de manera idónea, pero si la responsabilidad del cuidado de lo público depende solo de los actores públicos, pues esta sociedad tiene un problema. Si el cuidado del aseo y el ornato de la ciudad depende solamente de quienes recogen basura y no de este servidor cuando la bota, cuando saca al perro a hacer sus necesidades y no recoge lo que estos van dejando, entonces tenemos una sociedad en crisis no por el Estado, por el hombre que hace parte de ese Estado y que no asume su responsabilidad. Exactamente, de eso sí quiero que ahondemos un poco el tema ciencia, ¿no? De saber que esto afecta a la convivencia, de que el hecho de que usted saque a su mascota y no recoja las heces va a perjudicar notoriamente. Se ven problemas, hemos tenido la oportunidad de conocer testimonios de graves conflictos que se han originado a raíz de esta situación. Por ejemplo, también exceder el ruido, el volumen de un radio durante un fin de semana, que es el espacio donde otras personas están descansando. Pero al mismo tiempo, lo que usted habla de la responsabilidad del gobierno municipal, de estas entidades, aunque no son limitantes o no son determinantes para que una persona tenga un buen comportamiento, sí hacen falta. Claro, claro, pero pensemos, y esta es una trampa que nos ocurre en nuestra mente, cuando nosotros hablamos del Estado, recuerden que ya no estamos en el gobierno de los reyes, Correcto. Sino del Estado. Puedo decir categóricamente que Gustavo Vélez, hablemos en caso concreto de Tuluá, es el alcalde de Tuluá, pero no es el municipio de Tuluá. Ni podría ser Gustavo Vélez y todos sus secretarios de despacho. El Estado tiene una característica muy específica y es que no tiene un nombre, sino que es una entidad en sí. Eso nos lleva a que haya un Estado casi anónimo, que no tenga realmente a quién acudir. Se lo pongo con otra entidad. ¿Cuántas personas en este tiempo de violencia mueren por la violencia en Colombia? Yo le diría que una gran parte de esas personas mueren en la violencia en los hospitales, porque la seguridad hospitalaria se ha deteriorado, pero no hay un responsable de carne y hueso, no podemos decir que es un médico en concreto para trasladarlo al Estado público salud.
no es un médico, no es el ministro de salud, es más bien el particular que ejerce la función pública. El que se roba el dinero de un municipio, y no es el caso de Tuluá, de cualquier municipio, no sería entonces el alcalde, no sería el concejal corrupto, no sería el secretario corrupto, no es el funcionario corrupto, es el ser humano. La persona. Es el ser humano. Si Juan Carlos Navarrete es alcalde de Tuluá y comete un hurto, no fue el alcalde el que se robó la plata, fue Juan Carlos Navarrete. De hecho, el derecho penal no establece penas para los hombres públicos, para los cargos, sino para los seres humanos. Y con eso se está denunciando, con eso la ley está denunciando. Pero tiene mayor por supuesto, peso tiene su mayor cargo público o su claro, cargo a su ser. Por supuesto. No, es más importante el ser. Pero Pero la en cuanto a responsabilidad pública lo hace doblemente responsable. Exacto, y me refiero al momento del señalamiento. Ajá. Es que a usted no lo van a categorizar por Juan Carlos Navarrete, sino por el cargo que usted está Sí, porque porque cuando usted está en un cargo público, usted está respondiendo por usted y por los que lo pusieron ahí, por los ciudadanos. Pero igual, este sujeto que se viene robando lo público, voy a hablarle de uno que todos conocemos, los Nule. No lo hicieron porque eran contratistas, lo hicieron porque eran corruptos. Y los que eran corruptos eran ellos como seres humanos. Le cuento algo que pocas personas saben de los Nule. Ellos hicieron su tesis de grado doctoral en Harvard sobre la corrupción. Entonces, el conocimiento de la corrupción los llevó ¿a qué? A conocer el sistema de manera suficiente como para cometer la serie de delitos que cometieron y saber que en 5 años salen libres de la cárcel, porque esa es la verdad. Y lo hicieron de manera magistral para desfalcar lo público. Así que estamos viendo con esto que el tema va más allá al conocimiento. Estudiar en Harvard es el anhelo de cualquier persona. Ellos tuvieron acceso a esos bienes de la cultura. ¿Qué faltó en estos hombres que tenían dinero, que tenían posición social y que tenían el conocimiento sobre la corrupción? Que hacia su interior no tenían valores morales. Yo creo que el caso de los Nule ilustra perfectamente lo que puede pasar en cualquier municipio de Colombia, con la misma administración pública, en cualquier lugar, frente a los abusos que están destruyendo nuestra sociedad, en todas las instancias. Es simplemente que yo no tengo un sentido de responsabilidad sobre las cosas que me corresponden, ya sea en lo público o en lo privado. Cuando hablamos de esa falta de cimientos, esa falta de valores, digamos, en su infancia, pero tampoco podemos atribuirlo de pronto a la misma crianza, porque yo tengo pues un pensamiento muy personal, y es que la crianza a nadie define, influye. Ajá. Pudo haber pasado en ellos eso, de que posiblemente su familia sí les inculcó ciertos valores o los principios con que a muchos nos crían, y en el camino fue donde ellos tomaron la determinación que no eran lo que querían y sencillamente se volvieron corruptos. Yo estoy diciendo, y lo estoy diciendo porque lo estoy escuchando de personas muy metidas en el tema de la investigación de la modernidad, que no, el tema no es de señalar a una persona de carne y hueso, yo no tengo ninguna posibilidad de señalar a alguien en concreto. Tengo que decir que el sistema, que la modernidad tiene una crisis de valores. Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco, está diciendo que tenemos una sociedad que él denomina una sociedad líquida. ¿Qué es eso de una sociedad líquida? Una sociedad que por su misma fragilidad no tiene estructuras sólidas. Nosotros somos una sociedad maleable, como el agua, como los líquidos, que no tiene una forma de establecer dimensiones y estructuras para la construcción de cualquier cosa que hagamos. Le voy a poner un ejemplo que no solamente es el Estado. ¿Cuánto nos duran en promedio nuestras relaciones de pareja? ¿Cuánto nos dura el matrimonio? Una institución que, según reza la religión, es hasta que la muerte nos separe, se convirtió en algo que dura en promedio 5 años, que es el goce de los placeres sensibles entre quienes se comprometen y que luego termina desgastándose. Entonces, si miramos y le ponemos la lupa a esto y vemos que hay pastores corruptos, que hay sacerdotes pedófilos, que hay familias que venden a sus hijos para prostitución,
estamos diciendo que el problema entonces no es de la familia, no es de la iglesia católica, no es de la iglesia protestante, no es del Estado, es de los seres humanos. Y estamos ante unos seres humanos que atraviesan el mismo problema, que comparten el mismo problema. Esa es la pregunta que se hace Zygmunt Bauman, y él responde: parece ser que el desarrollo que hemos conseguido en ciencia, en tecnología, en cultura, en comunicaciones, no va a la par del desarrollo que hemos tenido en humanidad. Si hablamos de Tuluá y usted tuviera que dar una descripción de cada uno de los ciudadanos, pero de manera general, ¿cuál sería? Bueno, le voy a hablar aquí de manera absolutamente empírica, como tulueño que soy. A mí me parece que el tulueño es un hombre solidario, con una vocación de encuentro con el otro, que está atravesado por la misma crisis del resto de connacionales y del resto de ciudadanos de la aldea global. Recuerde usted, y esto también lo denuncia Bauman, que hay cosas paradójicas. Los gobiernos se han vuelto locales, porque la estructura del Estado se ha quebrado mucho. Sin embargo, los monopolios industriales son globales. Yo no voy a mencionar marcas, pero digamos que las marcas con las cuales nosotros nos levantamos a tomar el café, la marca con que tomamos el refresco, la marca con la cual nosotros nos cepillamos los dientes, que todas las conocemos, son globales. Sin embargo, frente a esa respuesta, esa apuesta de mercado global, el hombre no tiene una apuesta global. Los únicos instrumentos que establece la modernidad para ese censo son los que establece la religión, los que establece la familia y los que establece el esfuerzo humano colectivo más importante que define la modernidad, que son los derechos del hombre y del ciudadano. Esos derechos del hombre y del ciudadano que se convierten en ley de la globalidad a partir del año 48, cuando pasada la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco, 1945, se reúnen todas las naciones excepto Alemania, que había quedado devastada, y dicen: no puede suceder de nuevo que produzcamos tanta muerte. Y crean la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, elevada a esta categoría universal, que termina haciéndose obligatorio para todos aquellos que la suscriben. Hay que decir que Colombia fue pionera en eso. Y es tan pionera en eso que lo lleva a un desarrollo constitucional. En 1991 sucede algo que es inédito en las constituciones del mundo, y es que la Carta de los Derechos del Hombre pasa a los primeros capítulos de nuestra constitución política. Y sin embargo, con esta maravillosa constitución política de Colombia, y eso no lo digo yo, sino los demás juristas, las demás constituciones de América Latina fueron copiadas de la de Colombia, sigue existiendo la corrupción, siguen existiendo homicidios atroces como las que todos hemos visto en estos últimos días. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa? Frente a eso, en Europa se vinieron reuniendo a principios de este siglo XX una organización que se llama la Asamblea de Ciudadanos Responsables. Yo hice parte de ese proceso, y esta Asamblea de Ciudadanos Responsables construyó de manera colectiva un texto que es el texto que se está proponiendo para las comunidades, que es el texto de la Carta de las Responsabilidades Humanas. Porque usted me invitó muy gentilmente a este espacio, pero yo pude quedarme durmiendo y viéndolo por televisión y no venir, y simplemente llamar e inventarme alguna cosa para no estar. Correcto. O pude decir que tenía otro tipo de compromiso. Pero cuando yo establezco la responsabilidad, estoy diciendo que yo le respondo al otro. Responsable viene de responder. Entonces, ¿cuál es mi respuesta frente al otro? Cuando yo hablo con usted, ¿yo le estoy respondiendo? Si le estoy respondiendo, estoy siendo responsable. La invitación de la Carta de las Responsabilidades Humanas es a responderle a esto, no mirando con el dedo que señala frente a otro. Yo no puedo decir que los problemas de Tuluá sean culpa enteramente de los administradores públicos, ni que son culpa de los medios de comunicación que no hacen una denuncia adecuada, o que venden una información diferente. Tengo que decir qué me corresponde a mí en esa construcción, cuál es mi respuesta, y respuesta es responsabilidad.
A propósito de la Carta de las Responsabilidades Humanas, vamos a citar una Sí, pequeña señor. parte de esta. Dice de la siguiente manera: la envergadura de las crisis sociales y medioambientales de nuestro tiempo hace que lo que ahora esté en juego sea el don de la vida en sí misma. La vida no la crean los seres humanos. Estos forman parte de la misma. La vida es el misterio que une a todas las vidas que se perpetúan en la naturaleza, en el seno de la humanidad y en las relaciones entre ellas. Más allá de su diversidad, la humanidad tiene la responsabilidad común de salvaguardar la vida misma. Por este motivo, una carta basada en esta toma de conciencia es universal en el sentido estricto del término, ya que atañe a todo lo que existe, tanto lo visible como lo invisible, y engloba algo que va más allá de la capacidad de comprensión y gestión humana, pero de lo cual la humanidad en su conjunto es responsable. Sí, John Alex. Ese es el preámbulo de la Carta de las Responsabilidades y está diciendo que esto está tan grave que si yo no tomo carta sobre este asunto, en temas como el medio ambiente, si el hueco de la capa de ozono sigue creciendo, no importa nada más porque se va a acabar la vida integralmente. Entonces esto es avasallador. Entonces yo ya no puedo decir olímpicamente, eso es culpa de los políticos, sino, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para superar esta crisis? Pero ¿por qué le cuesta tanto a las personas reconocer que es un problema personal o en cierta medida que la parte de la solución está en nuestras manos y que debemos aportar como tal y contribuir a esto? Seguimos en entrevista con Juan Carlos Navarrete, abogado especialista en ética y pedagogía. Estamos hablando del papel, de la importancia que tiene el ser humano dentro de la sociedad, pero asimismo su comportamiento para lograr una sana convivencia. Yo le preguntaba antes de ir a comerciales, ¿por qué le cuesta tanto a una persona reconocer que muchas veces o gran parte del error y su situación tiene que ver con el comportamiento mismo? La modernidad tiene una crisis de sentido. En la modernidad, y estamos algunos la denominan como la posmodernidad, decimos que es la decadencia de la modernidad, estamos ante lo macro de todo. Entonces tenemos los macros o los centros comerciales enormes, tenemos las grandes cadenas de medios de comunicación, pero el hombre frente a eso se ha chiquitado. Dice, ¿y yo qué puedo hacer para solucionar esto? Si esto es una responsabilidad de todos. Y es un tema de observación. ¿Cómo empieza la modernidad? La modernidad empieza porque en la escolástica, en la Edad Media, se decía que todo dependía de lo que escucháramos. Hay que hacer lo que dicen los mayores. Y unos científicos empezaron a investigar y construyeron dos aparaticos de precisión sobre no lo que oímos, sino lo que vemos, el telescopio y el microscopio. Y descubrieron dos realidades. Uno de esos hombres es Copérnico. Copérnico empieza a observar algo que creíamos hasta entonces inamovible, a partir de una observación simple y correcta, y es que uno se levanta por la mañana y ve que el sol sale por el oriente y se esconde por el poniente. Entonces eso nos hacía pensar que el sol giraba en torno a nosotros, a la Tierra y a nosotros. Copérnico responde a eso con algo que se llama en ciencia el giro copernicano. Dice, bueno, miremos mejor el asunto. Entonces no se conforma solamente con mirar de día, sino que utilizando ese instrumento de la modernidad que llama el telescopio, y a partir de unas cartas que habían hecho los babilonios, que son las constelaciones, que eran unos mapas astrales que decían que unas estrellas con unas formas, le ponían nombres de animalitos, la Osa Mayor, la Osa Menor, Leo, Piscis, que simplemente era hacer un mapeo astral para la navegación. Se dio cuenta que cada mes habían distintas constelaciones en el cielo. Dijo, un momentico, aquí pasa algo. Pues de día yo veo el sol que entra y sale, pero de noche pareciera que no hay el mismo firmamento. Y concluyó lo siguiente, ¿y qué tal si no es que el sol gire alrededor de la Tierra, sino que nosotros giremos alrededor del sol? Eso es un giro copernicano y sirve también en las ecuaciones sociales. ¿Y qué tal que las crisis que le atribuimos a la familia, a la iglesia, a la sociedad y al Estado no sean, y es lo que nos pasa a todos, culpa de esos políticos corruptos, de esos pastores corruptos, de esos sacerdotes corruptos, sino que yo tengo que ver en esa crisis
¿Qué pasa cuando hay alguien que se elige y yo sencillamente no voté? Pues yo soy responsable por esa decisión pública. Eso es un giro copernicano, es mirar que esa responsabilidad que yo le atribuyo al otro está en mí. Yo le pregunto a usted y a cualquier ciudadano educado en la modernidad que hemos intronizado la democracia como modelo. ¿La democracia en qué consiste? Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, en la cual el pueblo elige a sus gobernantes. Bueno, entonces, ¿quién es el pueblo? Corporativamente puede ser una masa acéfalo, pero el pueblo somos usted y yo. Y cada uno es distinto. Y cada uno cuando va a votar, no vota colectivamente. Por más que yo sea amigo de John, yo no me voy a ir a John. Incluso si fuéramos correligionarios o copartidarios de la misma experiencia, usted va a ir a una hora, yo voy a ir a otra, y en el secreto de mi decisión voy a coger un lapicero y voy a marcar una X sobre quien yo personalmente decida. Luego, la sumatoria de esas decisiones es la democracia. Luego, la responsabilidad de la democracia es una responsabilidad personal. Muy bien, se nos está agotando el tiempo. Yo quiero, para ir finalizando, que usted dé ciertas recomendaciones de cuál sería, digamos, no es el papel idóneo porque cada quien tomará su perspectiva y cada quien lo asumirá a título personal, pero sí esos aspectos que uno debería tener en cuenta para mejorar y ser cada día no solo mejor persona, sino mejor ciudadano. Mi recomendación es que asumamos un documento que se llama la Carta de las Responsabilidades Humanas, que dice que no puede establecerse una paz sostenible, para hablar con el tema de la paz, sin una justicia que respete la dignidad humana, que para garantizar la realización del ser humano debemos responder tanto a sus aspiraciones e inquietudes como a sus necesidades interiores, que el poder es solo legítimo cuando está puesto al servicio del bien común y es controlado por aquellos que reciben ese poder, que el consumo de los recursos naturales debe verse acompañado por una activa participación de los ciudadanos sobre el control del medio ambiente, que la búsqueda de la prosperidad económica a través de los mecanismos del mercado debe estar acompañada de la preocupación por un mundo más justo donde supervise la riqueza, que la libertad de investigación científica implica una aceptación de los propios límites a partir de los conocimientos, y que los conocimientos y las teorías y competencias técnicas solamente cobran un verdadero sentido si son compatibles y puestas del servicio de la solidaridad. Si esto que yo aprendo, si esta carta que yo conozco y vengo trabajando por ella, no se la comparto a usted, que es el medio de comunicación y a través de usted toda la gente que madruga y que está haciendo un ejercicio responsable de ciudadanía, conociendo cómo amaneció la ciudad, pues entonces no podremos construir país. Muy de acuerdo con esas palabras. Abogado, yo le agradezco por haberle Muchísimas gracias, John. Gracias a usted. Nos hace falta tiempo para seguir hablando de sociedad. Nos hace falta voluntad, ya la tenemos y el tiempo irá saliendo. Tenemos que seguir cuadrando nuevas entrevistas. Es el abogado Juan Carlos Navarrete, es especialista en ética y pedagogía. Ya escucharon ustedes esas recomendaciones. Reiteramos entonces, o yo la reitero, sería importante que todos accediéramos a este documento denominado la Carta de Responsabilidades Humanas. ¿Dónde podemos...? El doctor Google, que lo sabe todo, se la bota inmediatamente. Y le voy a contar algo. Con el presidente de Asujuntas, Gustavo Roldán, estamos trabajando, yo estoy asesorando esta entidad. ¿Y por qué no desde el municipio? ¿Por qué desde una entidad privada? Porque la entidad privada comunitaria más importante son las juntas de acción comunal. ¿Acompañados de quién? Del SENA, de la tecnología en gobierno local del SENA. Estamos construyendo un ejercicio de ciudadanos responsables que se conviertan en promotores, también con los vocales de control de los servicios públicos domiciliarios. Con esas entidades en las cuales Tuluá tiene tanto liderazgo, Tuluá tiene un liderazgo histórico en sus ciudadanos de a pie, y con esos ciudadanos podemos convertirnos en un modelo de convivencia para el resto del país y del mundo. ¿En qué momento impresa? ¿En qué momento podría tenerse impresa? Quien la quiere la puede imprimir, estamos trabajando en eso por los costos de financiación, pero lo que queremos no es tenerla impresa en un documento, sino interiorizada, como imperativo categórico, como diría Kant, que es la norma moral, aquella que me obliga a mí, porque nadie me está mirando, pero yo lo creo. Muy bien, muchas gracias, abogado. Recuerde que esta es una
emisión matinal del lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana. Le damos a conocer lo que ocurre en el Valle del Cauca a través del canal CNC Tuluá y Teluro Producciones, nuestra página en internet. Si quiere conocer más información, acceda a nuestras redes sociales. Esta entrevista también estará posteada en próximas horas en nuestra fanpage oficial CNC Tuluá y allí podrá nuevamente observarla y conocer más detalles del desglose de la misma. También le invitamos a que esté muy atento de nuestra emisión central 1 de la tarde para que conozca más hechos y la ampliación de cada uno de los que aquí dimos a conocer. Con esto llegamos entonces al final de nuestra emisión de este 7 de diciembre. Nuevamente una invitación hoy a hacer uso responsable. Tenga cuidado con sus hijos, tenga responsabilidad sobre ellos, esté al tanto de ellos para que no manipulen pólvora, porque hoy es un día en donde normalmente se usa, y evite que ellos sufran quemaduras de diferentes grados. Recomendación, también invitación a que recorran las calles del municipio de Tuluá. Ya se encendió el alumbrado, ya pueden hoy salir a visualizar cómo está el municipio corazón con tantas luces que lo adornan en esta época decembrina. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera emisión.